Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. Cerrando con broche de oro nuestras telecapacitaciones del mes, el día de hoy es un honor para mí presentar al doctor Rafa Escalante Canachiro, médico especialista en pediatría con segunda especialidad en medicina intensivista pediátrica. Él tiene amplia experiencia en la labor asistencial, docente, de investigación y administrativa. Actualmente está a cargo de la jefatura de la Oficina de Garantía de la Calidad. Él expondrá un tema muy sensible, un tema muy de actualidad, donde todos tenemos que poner mucha atención para ponerlo en práctica. Él expondrá el tema, integridad y lucha contra la corrupción. Escuchémoslos con mucha atención. Puede empezar, doctor. Bien, muchas gracias, Melba, y a todo el equipo de Telesalud por permitir una charla que es muy sensible, sobre todo para los de la línea de gestión y en realidad para el comportamiento global de todo el personal de salud. Vamos a hablar sobre integridad y lucha contra la corrupción. Este es un componente en el cual está desarrollando actividades el equipo de trabajo de integridad y lucha contra la corrupción del Instituto Nacional de Salud del Niño y que está bajo gestión de la Dirección General. Muy bien. ¿Qué tenemos cuando hablamos de función pública? Cuando hablamos de función pública, definitivamente tenemos que observar algunas consideraciones. Tener la capacidad de guardar respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad, obediencia, justicia, equidad y respetar el Estado de Derecho. Eso es una condición fundamental de cualquier gestor en el área pública. Definitivamente, también tenemos algunas consideraciones respecto a los deberes y a las prohibiciones. Uno de los hechos fundamentales en este componente siempre es declarar los conflictos de interés. Cada uno de nosotros, cada uno de los que está involucrado en la gestión hospitalaria, debe hacer una declaración jurada de conflictos de interés. Y por otro lado, debe establecer un documento de validación frente a Contraloría. Eso para tratar de minimizar el hecho de actividades de corrupción o pérdida de integridad. El tema de corrupción es un tema muy sensible en la gestión. Es un fenómeno que afecta de modo global. Ustedes han visto que en nuestro país, lamentablemente, en todos los últimos gobiernos hemos tenido mucha presencia de este fenómeno y lamentablemente ha partido desde el más alto nivel. Por otro lado, también se ve el asunto de que el hecho de sanción y el hecho de penalidad prácticamente se minimiza en el tiempo. El otro punto es establecer la integridad pública. ¿Y esto qué significa? Fundamentalmente alinear todos los principios y valores que significa el comportamiento ético y el comportamiento frente a los intereses públicos. Es decir, hacer un balance entre el fenómeno de beneficio personal o beneficio de las personas contra el beneficio del grupo, del equipo o beneficio público. Cuando nosotros miramos los escenarios de gestión de riesgos que afectan integridad, existe el documento 001-2023 de la PCM, editado en enero 2023, y en el cual nosotros tenemos algunas condiciones y prácticas de riesgo que pueden implicar una conducta o un acto de corrupción. Tenemos que tener idea de que este documento es fundamental en el sentido
de análisis de lo que podría suceder en un evento determinado a nivel hospitalario. Todos nosotros debemos ser vigilantes en este aspecto y tener la posibilidad de establecer una conexión con los sistemas de control, es decir, Contraloría, Secretaría Técnica de Procesos Administrativos, Control Interno y la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Por ejemplo, un hecho fundamental, la responsabilidad, por ejemplo, de la caja chica. Esta responsabilidad es básicamente rendición de cuentas, pero con conveniencia institucional. No debe ser para gastos personales en una unidad orgánica, ya que esto se cataloga como apropiación o uso indebido de recursos a nivel del Estado. Otro ejemplo muy importante, por ejemplo, es facilitar, por ejemplo, la facilitación o conseguir una, parece mentira, una cita por detrás de todo el público. Este hecho puede conducir a un tema de daño y turno de atención. Y por otro lado, vulnera el tema de atención directa de los servicios o usuarios. Y esto se denomina un comportamiento irregular, favorecimiento indebido y acceso a ventajas, soborno. Miren, dense cuenta cómo un aspecto tan crítico como por favor, hágame esto, se vuelve un hecho que potencialmente puede llevarnos a un tema de corrupción. El favorecimiento indebido a través de contratación de servicios, muy común hoy, a través de la contratación por terceros, por ejemplo. Y estos son los llamados, los términos de referencia deben ser muy claros y transparentes para poder favorecer de modo uniforme a cualquier postulante a una posición, por ejemplo, de terceros. Hay casos que quiero ponerlos como ejemplos. Miren, en un hospital se suscribe un convenio de gestión para los sistemas de seguros. En él se había destinado cerca de 4 millones de soles. Pero el tema es que ese fondo se deriva a apoyo administrativo, salud ocupacional, apoyo legal, diseño de interiores, servicio de buffet. Eso significa malversación de fondos en forma agravada. Todo ello tiene que ir a Fiscalía y tiene que ir a Poder Judicial. En un marco 2, tenemos un sistema de seguros que transfiere un fondo por casi 4.300.000 para reposición y gestión de las unidades gestoras. Pero, ¿qué sucede? Los funcionarios realizan un uso indebido del recurso destinándolo a pago por planillas. Ello tipifica nuevamente un tema judicial. Eso quiere decir delito de malversación de fondos. Otro escenario. En el cuarto juzgado se ve una determinación de perjuicio en contra del Estado por cerca de 4.000 soles. Dicen, pero bueno, es un monto pequeño. No. Y esto tiene una responsabilidad penal con sentencia aprobada en la segunda sala de apelaciones y es un delito de concusión. En el cuarto caso, tenemos una estructura que se genera a raíz de un movimiento sísmico y en la cual se procede para la compra de algunos implementos para el tema de la atención de la emergencia. ¿Ok? Y en todo caso se establece a través de este componente, que es un componente de urgencia, una necesidad del nivel institucional. Pero, ¿qué ocasiona? ¿O cuál es el factor en este caso? Beneficiar a una empresa.
En este caso, hubo delito de colusión y peña privativa de la libertad. Y además de ello, había que pagar solidariamente una reparación civil. Como ustedes se dan cuenta, nosotros podemos tener diferentes aspectos. Estos diferentes aspectos hacen que nosotros tengamos tres condiciones fundamentales. Una cultura de integridad y anticorrupción. Es decir, tratar de que la sociedad entienda que cualquiera de estos actos está generando una conducta inapropiada y en algunos casos conductas punibles o judiciales. Establecer un liderazgo respecto a la prevención, a la actividad educativa como que estamos haciendo ahora. Establecer un ámbito de meritocracia para la consecución de puestos públicos. Y por otro lado, tener una formación adecuada para cada condición. El otro hecho, tenemos que acostumbrarnos a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es fundamental para transparentar el uso de fondos. Y el sistema debe protegerse ante cualquier hecho en el cual nosotros podamos detectar niveles de corrupción. Ello significa mantener principios y valores éticos, mantener principios y valores morales. Tenemos que siempre anteponer el tema de dilema ético y dilema moral. El hecho de que la integridad pública debe ser parte de la gestión es una obligación y esto permite el tema de prevención de corrupción, debida diligencia y manejo oportuno de todos estos actos de corrupción. La integridad pública tiene que verse con un compromiso ético de la función pública. En lo personal, siempre valoro cualquier decisión en favor del bien común. Son prácticas cuestionables a veces y prácticas de conducta funcional, pequeños hechos, entre comillas, denominados favores. Eso finalmente puede conducirnos a un hecho punible. Tenemos que siempre tener la virtud y la característica de un comportamiento ético de modo personal. Ello va a conducirnos a un hecho, la preservación del bien común. ¿Qué cosa tenemos como concepto fundamental de ética en la gestión? Minimizar y evitar el tema de conflicto de interés. Segundo, tratar de no cometer un tema de peculado, colusión, enriquecimiento ilícito o soborno, ya que ello significa de todas maneras un proceso sancionable y un proceso que potencialmente puede terminar en un aspecto legal. La Contraloría tiene una función fundamental a través de su ley 27785. En ella se administra bienes y recursos en beneficio de la institución y bien público. Se debe tratar de vigilar convenios, contratos y todo aquello que requiera registro y vigilancia por Contraloría. La Contraloría es uno de los órganos del sistema de control que establece que el funcionario sea observado en cada uno de sus actos. En el texto único 27444 de procedimiento administrativo, nosotros tenemos que tener principios. Uno, principio de la verdad material, en donde nosotros tenemos que adoptar medidas probatorias respecto a la obediencia a la ley. El segundo componente, principio de responsabilidad, en la cual cada uno de nosotros tiene una responsabilidad pasiva y activa en base al ordenamiento jurídico. El sector es muy vulnerable, definitivamente. Tenemos el tema de la regulación gubernamental y por otro lado tenemos el tema de los proveedores
y de los pagos que puedan sucederse al interior de ella. Ustedes ven cómo estos procesos son muy complicados, pero muy vulnerables, porque puede generar en diferentes niveles una fuga y una pérdida de valores. Todo ello en contra del paciente. Y esto puede generar muchas cosas, desde, por ejemplo, la compra de un medicamento que puede ser algo necesario para el paciente, pero que puede ser direccionado frente a un proveedor. En la línea de tiempo, nosotros hemos visto que el Estado en el 2017-2018 asume un tema enérgico de integridad y lucha contra la corrupción. Ya antes teníamos bastantes indicadores como para que sospechar de lo que estaba sucediendo. En el 2015, en un estudio de Contraloría General, se observa, miren, 2015, 3.530 millones de dólares que se fueron y se perdieron en hechos de corrupción. Y nosotros sabemos quiénes son. Y eso es lo lamentable, que no se permita un tema de sanción enérgica. Con ella, nosotros podíamos construir 94 hospitales de 200 camas, tratar de cerrar las brechas de las necesidades de salud en el país. En el año 2017, a abril 2017, establece una encuesta. Y miren, 48,1% de la población opina que la corrupción es un componente principal que amenaza la conducta del país, mucho mayor que el tema de delincuencia. Por otro lado, el ser corrupto significa ser delincuente, y hay que decirlo con las palabras claras. Cuando nosotros evaluamos el documento 01-2023 PCM, tenemos que identificar el tema de riesgos en integridad. Y esto significa, por ejemplo, compra de bienes, contratación de obras, servicios, pago de proveedores. Miren, o un comportamiento irregular, hacer uso indebido de recursos, favorecimiento, acciones o ventajas indebidas u obstrucción de la información pública. Nosotros, todos los funcionarios, debemos ser transparentes en cuanto se nos solicita información. Y algunas condiciones que nosotros tenemos que tratar de minimizar: un ejercicio inadecuado frente al cargo que tenemos, inconducta funcional. El funcionario público debe conocer sus deberes y derechos para poder ejecutar un buen plan de administración. Y por otro lado, tratar de minimizar todo aquello que genere un riesgo incrementado por el desarrollo de corrupción. La corrupción, a través de los 3 grandes documentos emitidos a través de PCM y que establecen una política nacional, es el mal uso del poder público y privado para beneficio indebido, ya sea económico o una ventaja indirecta, o vulnerando principios y deberes éticos y derechos fundamentales, sobre todo del usuario. Como ustedes ven, la definición es un poco amplia, pero significa conducta con integridad, comportamiento ético y tener principios y valores, tanto morales como éticos. En la encuesta nacional sobre percepciones de corrupción ejecutada por Proética en el 2019, miren lo que nosotros tenemos: que rindan cuentas a la ciudadanía, es lo que se pedía. ¿Ok? Que entreguen información, 33%, 36%, perdón. Que tengan procesos transparentes. Por eso, nuestro instituto
establece a través de su portal todos los procesos que nosotros llevamos. Pero eso es una solicitud y es una sensibilidad por parte del público. Y entonces nosotros tenemos que tener estas características de ser transparentes, mantener un hecho de minimizar vulnerabilidad y por otro lado tratar de que cada trabajador tenga comprometidos valores y principios éticos. Esto es muy importante en el sentido de lo que nosotros podemos tentativamente sentir. Cuando vemos los modelos de integridad, ¿qué cosa quiere decir esto? Uno de los principios fundamentales es cada uno de nosotros debe mostrar el máximo de preservación de lo que significa el acto y la individualidad frente a la gestión pública. ¿Esto qué quiere decir? Respetar valores morales y respetar valores éticos en todo el sistema. Para ello, la alta dirección general, estableció un equipo que se denomina equipo de integridad y lucha contra la corrupción, en la cual, trabajando de modo concatenado y de modo concurrente, por ejemplo, con Contraloría, Secretaría Técnica y Control Interno, una de las cosas en las cuales nos hemos enfocado es la preservación, prevención e instrucción del personal del instituto, por ejemplo, en estos aspectos. Debe haber un apoyo absoluto por parte de la Dirección General para ello. Se debe establecer una gestión de riesgos en las cuales nosotros debemos tener un componente participativo. Yo felicito, por ejemplo, a Telesalud. Hemos tenido 3 reuniones sobre este tema. Y este tema es importante en cuanto cada uno de nosotros puede ser vulnerable en estos aspectos. Debe establecerse políticas de cumplimiento de integridad. Es decir, declarar los conflictos de interés. En lo personal, no muestro conflictos de interés con la industria ni con organizaciones o empresas. No debemos aceptar regalos. Los regalos son parte de una política de compliance que se está practicando a nivel global. Una de las cosas que eventualmente a veces, disculpen, como médicos nos dan pequeños regalos, eso significa ruptura de integridad. La gestión de intereses o lobby es cuando se conversa o se trama tratando de favorecer una industria. Tener establecer filtros de seguridad. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros establecemos la contratación de un personal de terceros, por lo menos 2 o 3 personas establecen una evaluación de la persona en 3 niveles diferentes. ¿Para qué? Para establecer un filtro sensible. Establecer códigos de conducta y códigos de ética es fundamental para cualquier institución. Transparencia. Todos los documentos de la gestión son parte de la institución. No podemos tener documentos que solo nosotros los tomamos como propios. Los documentos deben tener clasificación, tratamiento, deben ser abiertos y deben mostrar rendición de cuentas. Por otro lado, estos documentos deben ser accesibles en todo momento. Se debe establecer controles. Ya lo dijimos, se trabaja con Contraloría, se trabaja con Secretaría Técnica y se trabaja con control interno. ¿Para qué? Para cuidar la eficiencia institucional y, por lo tanto, proteger los recursos públicos. Tener la capacidad de comunicación y capacitación para establecer una política laboral en la cual el comportamiento sea fundamental. Se establece
un canal de denuncias, las cuales están claramente definidas y claramente documentadas a cada nivel. Se establece un tema de supervisión y monitoreo, en la cual evaluamos el tema a nivel institucional. Cómo se hace el seguimiento, qué lecciones aprendidas y cómo establecemos proyectos de mejora al respecto. Este hecho hace que nosotros tengamos un modelo determinado de comportamiento e integridad. Un componente fundamental. Los elementos para un sistema de control. 1. Identificación y evaluación para mitigación del riesgo. Tenemos que saber identificar qué significa un hecho de corrupción. Tenemos que saber identificar qué significa una ruptura de integridad. Tratar de evaluar y mitigar el riesgo. Cada vez que nosotros exponemos sobre el tema, significa instruir a nivel institucional qué es lo que está pasando. Nosotros ya tenemos a nivel institucional toda una implementación en cuanto a los procesos y respecto al tema de denuncias, por ejemplo. Y esto es importante en el sentido de que ello va a conllevar una mejora en cuanto al comportamiento del gestor. Difusión, capacitación de los sistemas de prevención de corrupción y preservación de integridad. Es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos recordando cómo los temas de corrupción e integridad son unos componentes permanentes de acción y establecer evaluación y monitoreo continuo del sistema de prevención. El liderazgo es algo que aprendemos. El liderazgo es algo nato. El liderazgo se encarga. Cuando nosotros tenemos un liderazgo por encargatura, probablemente sea un jefe de unidad, jefe de servicio, jefe de departamento, directores, director general. Todos ellos deben trabajar con 4 condiciones fundamentales. Prevención, tratar de minimizar y tratar de rendir todas las cuentas posibles al respecto para ser, como vuelvo a decir, transparentes en todo el proceso. Detección, tratar de vigilar cualquier acto de corrupción o pérdida de integridad. Para ello es válido hacer auditorías, es válido establecer mecanismos de denuncia, es válido proteger al denunciante. Ello implica supervisión. El otro hecho, el tema de procesamiento y sanciones. Ello va a depender del tema de vigilancia, monitoreo y medidas disciplinarias. Pero también para ello hay que recordar que hay sanciones penales, sanciones sociales, sanciones administrativas. La generación de conciencia al respecto significa preservación del marco ético legal. Por otro lado, educación. Educación desde pequeño, desde el nivel de escolaridad a nivel universitario. Yo recuerdo que antes nosotros teníamos un curso en primaria llamado Moral, Ética y Filosofía. Y se nos enseñaba principios éticos. Hoy esos cursos no existen. Probablemente ello incrementa el riesgo. Información al paciente. El paciente tiene derecho a la información y es algo que debemos obligarnos a entregar todo el tiempo. Y esto significa también un sistema de vigilancia activa sobre los derechos y deberes del paciente. Cada uno de nosotros tiene que tener una respuesta estratégica frente a estos actos de corrupción e integridad pública. Significa vulnerar la economía de un país. Significa
vulnerar la sociedad por sí misma y significa vulnerar la prosperidad tanto individual como comunitaria. El hecho de la corrupción y la integridad ya nos indica cómo hemos perdido la posibilidad, por ejemplo, de cerrar las brechas en la atención de salud. Es lamentable que Latinoamérica y el Perú tenga ese sentido de, a través de un barómetro de corrupción, que la población general y Latinoamérica en general tiene entre 75 y 80% de percepción, en el sentido de que se favorece a los grupos de poder. La percepción de corrupción por sí misma está alrededor del 65%. Y esto es una debilidad institucional. Esta es una debilidad estructural. No podemos tener un país sano si tenemos un país que es corrupto, que ha roto sus conceptos de integridad. No podemos hacer eso. No podemos tener personas que están en gestión buscando beneficio personal. No podemos tener personas a nivel de la institución que están tratando de buscar un beneficio a veces para un familiar o a su propia amistad, por así decirlo. Eso significa incluso con un nombre muy específico que se da en toda la institución: tráfico de influencias. Por ello, la conducta de todos debe ser con una sensibilidad total para minimizar todos estos hechos de corrupción y pérdida de integridad. Les agradezco mucho la atención y les agradezco mucho el tema de decir, vamos a cambiar. Tenemos que romper esa cadena de corrupción. No podemos seguir permitiendo un país en el cual los recursos, las infraestructuras, las necesidades siguen siendo amplias. No podemos permitir un país, una nación y un Estado que sigue trabajando a favor de la corrupción y lo voy a decir de modo muy claro, porque se trabaja a favor de la corrupción, se trabaja a favor del beneficio de los grandes monopolios, se trabaja a favor del beneficio de las personas individuales. Tenemos que romper ese hecho y cada uno de nosotros debe ser un tema fundamental en la prevención de estos componentes. No podemos permitir a nivel de nuestra propia institución que aparezca este tipo de actos. Si nosotros tenemos un componente de ese tipo, tenemos que decirlo claramente. Lo que usted está cometiendo es colusión. Lo que usted está cometiendo es tráfico de influencia. Lo que usted está cometiendo es un delito. El tema de integridad y lucha contra la corrupción es la vida misma del país, es la vida misma de la nación y es el componente fundamental de la acción de las personas. Gracias. Muy bien, doctor Escalante. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar vía WhatsApp. Nos pregunta, ¿quiénes son los responsables o los encargados de un control interno para evitar la corrupción? Muy bien. Como dijimos, uno de los hechos fundamentales es los sistemas a nivel institucional. Nosotros tenemos Contraloría, Secretaría Técnica y Control Interno. Todos ellos establecen mecanismos de recolección de denuncias y o también estrategias de protección al que denuncia. Esto deben tener mucha calma en ese sentido. Tienen que ser muy abiertos. Por otro lado, siempre tener la preservación de que el hecho de una denuncia significa comprobación de datos. Comprobación de datos.
Y el otro hecho significa que si se hace una denuncia y se verifica que esta no corresponde, eso puede ser una demanda por calumnia. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que cuando nosotros hacemos un mecanismo de denuncia, tenemos que tener el sustento y la comprobación necesaria como para respaldar ello. Los mecanismos que están sujetos a nivel de Contraloría, Secretaría Técnica de Procesos Administrativos y Control Interno son claramente definidos y están regulados por documentos a nivel de la institución. Bien, doctor, en una oportunidad me manifestaron un expositor que el control interno debemos hacerlo todos. Oficialmente ya las instancias encargadas, pero el control debe empezar desde abajo. ¿Es cierto? ¿Debemos hacerlo? Así es. El tema es que cada uno de nosotros debe ser un componente de vigilancia al interior de nuestro querido hospital. Cada uno de nosotros debe cuidar definitivamente los recursos y la institución. Cada uno de nosotros debe preservar la utilización de estos recursos que a veces son muy difíciles. El hecho, por ejemplo, de que nosotros recién tenemos aprobado, por ejemplo, un crédito suplementario para pago. No podemos utilizar fondos de uno en otro lado. Eso es un delito. Por ello, a veces yo agradezco mucho a todas aquellas personas que están esperando definitivamente. Y a veces me dicen, pero Rafa, ¿se puede mover este? No se puede. No se puede. Por eso hay criterios en los cuales nosotros, bajo la gestión, tenemos que obedecer dramáticamente todos los procesos que involucra, por ejemplo, el movimiento de fondos o de dinero a nivel público. Y por otro lado, tenemos que mostrar en dónde y cómo y cuándo se gastaron. Eso se denomina rendición de cuentas. Y es algo que debemos estar obligados a hacer todos. Bien, doctor. El malgastar los recursos que nos da la institución, el no cuidar, digamos, por ejemplo, mobiliario, pérdidas de agua, luces encendidas, es un indicio de malgasto y corrupción. Así es, así es. Una de las cosas que eventualmente, a veces como la Oficina de Gestión de la Calidad, nosotros vemos es el tema de influencia para el logro de eso definitivamente debería descartarse. Si el paciente o el usuario tiene la posibilidad de gestionar su propia consulta, su propia atención, debe de hacerlo. Y no debe de establecer una cuestión por encima de todas las personas que están haciendo una gestión según proceso. Si nosotros tenemos definitivamente un paciente que tiene vulnerabilidad, que no logra conseguir y que no logra tener una cita, probablemente ese paciente necesita un soporte, pero no obedece a todos los casos. Bien, doctor, otra pregunta que llega vía WhatsApp. El no cumplir un horario de trabajo, ¿se Así es, consideraría un acto de corrupción? así es. En realidad es una ruptura de integridad, pero también ese es un componente fundamental de soslayadamente establecer una medida de corrupción. ¿Por qué? Porque a nosotros el Estado, y no solamente es el Estado, sino es el país y la nación, nos pide un horario de estancia y trabajo, ¿ok? Y trabajo dentro de la institución. Aquellos, por ejemplo, que están en la institución y no ejercen su trabajo, eso es integridad.
Eso es comportamiento ético. O sea, yo vengo acá, me siento en la cafetería, me voy y cobré un día. Eso es justo algo que establece un riesgo. Si yo hago eso, tengo mayor riesgo de ejecutar otros actos. Tenemos, cada uno me podrá decir, pero Rafa, cada uno tiene derecho a ir un rato a la... Sí, está muy bien, pero el otro tema es que nosotros debemos respetar nuestros horarios de trabajo, ejerciendo realmente trabajo, producción para nuestro sistema, para nuestro usuario. Eso es lo legal. Muy bien, doctor. Bueno, ¿usted ve visos de solución a esta situación que está viviendo nuestro país? Me refiero en cuanto a temas de corrupción. ¿Ve algo en el horizonte que nos dé una esperanza? Yo creo que el país en algún momento va a cambiar. Yo creo que la nación en algún momento va a interiorizar estos principios, estos valores. Yo creo que los gestores, aquellos que estamos en función pública, tenemos que saber que la responsabilidad en nosotros no solamente es con nosotros mismos, sino con nuestra familia, con nuestras comunidades, con nuestro país, con la nación. Nosotros no podemos tentar perder la esperanza de un país sano, de un país en crecimiento. ¿Cuánto hemos perdido? Lo dije, 200 hospitales que podíamos haber cerrado la brecha. Y no solamente son hospitales, sino es capacitación, formación de recursos públicos, formación en el sentido de mejora para todos los miembros del Estado y la gestión. Nosotros no podemos seguir en ese plan. El país se asfixia. Ahora estamos en recesión, pero eso no significa que perdamos la esperanza de una condición mejor. Eso no significa que perdamos la esperanza de un gobierno o de un Estado que sea realmente limpio, que realmente sea transparente y que realmente haga su tarea. Yo tengo la fe y la esperanza de que algún día pueda respirar de modo libre en mi país y diga, estamos en un país limpio, estamos en un país en donde probablemente necesitemos tolerancia cero. No podemos permitir esos actos pequeñitos de corrupción contra esos actos mega corrupción. Eso es imposible. Tenemos que tener fe en que nuestro país va a cambiar. Tenemos que tener fe en las autoridades. Pero eso depende de nosotros, los que elegimos, los que hacemos una posición, entre comillas, de poder para poder establecer, para la redundancia, una posición determinada. Tenemos que volver a retomar los valores, los principios. Tenemos que volver a educar en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestras universidades, para formar funcionarios claros, transparentes, limpios, y en ese sentido prever el tema de corrupción y conservar al máximo principios de integridad. La falta de valores éticos y morales llevan a la corrupción, eso es cierto, pero para que se arregle este país, yo pienso que falta mucho porque la educación viene desde el hogar y centros educativos. Entonces, ¿no cree usted que esto es un trabajo a largo plazo? Y esperemos, más bien, tendamos nuestras esperanzas a las futuras generaciones. Así es un trabajo que definitivamente vamos a tener que esperar un tiempo definitivo. Pero hay países que no han logrado. Singapur, por ejemplo, es uno de los países que ha crecido dramáticamente casi en 50 años. Y es uno de los
países que actualmente uno de sus hechos fundamentales de vida en la parte de gestión es tolerancia cero. El hecho, por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, ¿materiales e insumos médicos de mala calidad es parte de la corrupción? Puede ser, si es que no se hace el reporte adecuado. Puede ser si a pesar de que existe ese componente, se reincide en comprar esos componentes. Pero esos requerimientos parten de cada unidad, cada servicio, cada departamento. Debe vigilar esa condición. Definitivamente, el macro de la gestión puede tentativamente dar recomendaciones, pero las especificaciones técnicas, los requerimientos parten de los sistemas inferiores. Y eso es muy importante. ¿Cuántas veces uno ve que tal o cual empresa está teniendo una reunión de cena o almuerzo o qué para tratar justo de tener beneficios en ese punto? Por ello, el cobro es otro hecho, el cobro de pacientes afiliados. El problema es de que hay sistemas dentro del SIS que se dice que tiene una cobertura global, pero el punto es de que a veces hay temas que no están contemplados como en todo seguro y por lo tanto tenemos que tratar de reestructurar ello. Por ello, Magda, una de las cosas que nos ayudan mucho son las guías técnicas y guías técnicas tanto de diagnóstico y tratamiento como de procedimientos, porque ello establece una estructura de costos y establece también la posibilidad de retorno de inversión a través del SIS. Bien, doctor, nos preguntan, ¿el cobro a pacientes afiliados al SIS es corrupción? Sí, justo acabo de responder eso. Ya, justo nos llegó la pregunta cuando usted terminó. Doctor, buenas tardes. Profesional de salud figura en rol con sus 150 horas en determinado servicio, pero a la vez tiene cargo de jefatura y también figura con guardias. ¿Esto también es corrupción? Muy bien. Eso es parte de la estructura del Mafia Rock. Y eso tiene que estar adecuado a cada jefatura. Técnicamente, las jefaturas obligan a un tiempo completo. Si existiera requerimiento y necesidad, puede tentativamente, pero no debe ser una cuestión que colisiona tiempos. Y por otro lado, si está de guardia, debe estar de guardia, porque si no, es abandono del puesto. ¿Ok? Y eso es sancionable. Por más que esté dentro de la institución, es abandono, ¿verdad? Así es. Bien, doctor. Doctor, ya no tenemos más preguntas por el momento, así es que gracias, doctor, por su valiosa e interesante exposición. Su exposición gusta mucho porque lo transmite usted con mucha hidalguía, ya que es reconocido por ser usted un profesional probo. Gracias, doctor. Felicitaciones. La verdad, doctor, le comprometemos a continuar con nosotros, porque con estas telecapacitaciones motivaremos un granito de arena para que todos cambiemos, porque todos debemos cambiar. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la paciencia y gracias por tolerar a veces esa pasión por hacer las cosas. Podemos hacer un Instituto Nacional de Salud del Niño noble, grande y como se dice, somos líderes, pero tenemos que hacerlo con integridad y sin corrupción. Es importante que cada uno de ustedes se vuelva un vector de esta condición. Cada uno de ustedes se vuelva un monitor institucional. Y ello nos ayudaría mucho más a cuidar a nuestro instituto, a cuidar a nuestro país. Gracias y gracias por darme esa oportunidad. Ya, doctor, hasta la próxima.
Agradecemos también a quienes se conectaron con nosotros y les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.